El juez del Tribunal Supremo ha decidido mirar con lupa las cuentas de José Luis Ábalos y lo hace además por una razón muy concreta. Los números no cuadran ni a la agencia tributaria, ni a la Guardia Civil, ni al propio instructor del caso Koldo. Según Hacienda, el exministro de Transportes había donado al Partido Socialista más de 44.000 euros, pero según sus cuentas bancarias, ese importe se reduce a menos de 8.500. Esa diferencia, fíjense, supera los 36.000. ¿Dónde están? ¿Cómo se justifican y a qué responden estas cifras tan dispares? Ante esta incongruencia, el magistrado Leopoldo Puente ha ordenado al PSOE que entregue todos los detalles de las donaciones de Ábalos sin límite temporal, fechas, métodos de pago, conceptos o cuentas de origen. Absolutamente todo, porque la opacidad en este caso no puede tener cabida. El partido ha respondido y lo ha hecho con una explicación que tampoco despeja del todo las dudas. Aseguran que los diputados socialistas no cobran su sueldo del Congreso, sino del grupo parlamentario, que de ahí se detrae una aportación voluntaria a Ferraz. Y que además existe una cuota de militancia, 2 vías de ingreso, pero ninguna explicación concreta sobre esa diferencia millonaria que señalan tanto la agencia tributaria como el propio magistrado. Mientras tanto, la UCO sigue tirando del hilo. También ha pedido aclaraciones a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, porque entre lo que Ábalos habría percibido del Parlamento más de 750.000 euros entre el año 2014 y 2024 y lo que aparece reflejado en sus cuentas bancarias, menos de 8.000, hay desde luego un desfase llamativo. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿En qué se ha empleado? ¿Se habrían producido donaciones reales al partido o si se maquillaron movimientos financieros bajo ese concepto? Y por si esto fuera poco, el juez también ha solicitado la vida laboral de los empresarios imputados en la trama Koldo, así como del propio Koldo García, su exmujer y el que fuera secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. El objetivo es el de reconstruir con precisión la red de relaciones laborales y empresariales que pudo permitir ese amaño de contratos públicos durante la pandemia. Todo esto ocurre mientras el PSOE insiste en que todas las aportaciones están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, pero el problema es que los datos desde luego no coinciden, que las cuentas no salen y que estamos hablando no de sospechas vagas, sino de discrepancias objetivas entre lo que dice Hacienda y lo que figura en las cuentas del propio Ábalos. Los datos, como siempre, son muy testarudos y las preguntas, las que incomodan tanto como revelan, siguen esperando una respuesta clara. Y aquí aparece la cuestión, la mayor de las preguntas: si hubo o no hubo financiación ilegal del Partido Socialista. Terminamos ya la semana, llegamos a este viernes, día 11 de julio, aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Benito de Nursia. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo en lo que tiene que ver con página de corrupción, fijándonos en esas donaciones que se hacían al Partido Socialista y sobre todo con esa sorpresa por ese hecho de que, ya saben todos ustedes, que en base a nuestra ley electoral, los diputados en el Congreso son elegidos por sus ciudadanos, no por pertenecer a las siglas de un partido, es decir, el escaño corresponde a la persona y no al partido. Eso es totalmente contradictorio con lo que dice el Partido Socialista, que sus diputados cobran del partido porque es en Ferraz donde gestionan el sueldo que perciben del Congreso de los Diputados. Desde luego es algo difícil de comprender. Hablaremos de ello, hablaremos de sanidad profundamente en el día de hoy y sobre todo de muchas iniciativas y de muchas cuestiones que merecen la pena ser contadas, así que quédense con nosotros a lo largo de estas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos saludando a Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, de viernes. A ver, yo empiezo con los cascos todavía puestos, porque así vienes de cercanías, vienes escuchando. Bueno, hoy lo de cercanías ha tenido su delito también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, se ha parado en 2 estaciones por avería, pero bueno, al final he conseguido superar la avería y llegar. Bueno, por lo menos se te ha parado solo en 2. Sí, y tenía que llegar al dentista, con lo cual me iba, menos mal que he salido 1 hora y media antes para llegar al dentista y he llegado justito. A ver, yo iba de un refrán hoy que dice: trampeando y mintiendo vamos viviendo, mintiendo y trampeando vamos pasando. Y supongo que cualquiera entenderá por qué lo digo o por quién lo digo.
Ahora el PSOE está haciendo, el PSOE, Sánchez y sus muchachos están haciendo una trampa que incluso parece ser que algún periódico ha picado, creo que el titular de La Vanguardia cae en lo mismo, que es hablar de que el otro día se sometió a una cuestión de confianza. Y por tanto la superó ampliamente y por tanto está todo resuelto. Y eso es una mentira que es importante que la gente sepa. Pero es que no hubo votación. Por eso, o sea, para poder, diríamos, refrendar o no a un presidente de gobierno, en España hay dos sistemas. La moción de censura, que la presenta la oposición siempre que tenga suficientes votos para presentarla, que son 50 diputados, y a partir de ahí, si lo que se produce es una votación en que censuran al presidente, pues tiene que actuar conforme a la censura. Pero hay otra posibilidad, que es que el presidente mismo se someta a una cuestión de confianza, que quiere decir que, por lo que sea, pasa una mala temporada y dice, vamos a ver si los apoyos que tenía los sigo teniendo y por tanto me reafirmo. En ambos casos, la cuestión interesante es que hay que mojarse, el resto se mojan, no solamente hablando, sino votando. Si no votan, no se moja nadie. Entonces, ¿qué hizo el tramposo? Pues una especie de moción de cuestión de confianza, sin cuestión de confianza, o sea, sin votación. Con lo cual, da igual lo que dijeran. O sea, más o menos ahí todo el mundo dijo sí, pero no. Algunos dijeron más bien no, como fue Podemos y como fue Coalición Canaria, con lo cual los votos no saldrían, pero al no obligarles a votar, no pasó nada. Ahora lo que pretenden es hacernos creer que eso era una moción, una cuestión, no es moción, cuestión de confianza, con lo cual habría pasado. Mentira, no ha pasado nada. Como no ha habido votación, no ha pasado nada. Está igual que estaba. Y vista la prensa, y ahora voy a la segunda parte muy rápida del tema, para mí hay tres momentos en que Sánchez, en la simbología del púgil, ha estado noqueado. La primera, si os acordáis, fue cuando el chico de Ciudadanos le dijo lo de la tesis. Y ahí hubo un momento de tensión que no aguantó el tema de que le dijeran que había copiado o plagiado la tesis. La segunda es cuando le imputan a la mujer, que no es público que estaba imputada, pero él sí lo sabía, y organiza el show de los 5 días y tal, no sé qué. Eso es otro momento en que estuvo noqueado. Y para mí el tercero fue con el tema de los lupanares. Por si alguien no lo entiende, no sé si ser más explícito, pero quiere decir las saunas, casas de, que su familia, la familia política tenía, pero en las cuales su mujer ha trabajado, aunque en cosas tan loables como es en la contabilidad y en la repartición de beneficios, pero no deja de ser trabajar, y eso le ha vuelto a poner cao, y ahora mismo está cao por ese tema, ¿no? Bueno, pues entonces no sé si va a necesitar, creo que sí, un cuarto cao, un quinto cao, él sabrá. Es su problema, la cara la pone él, no la pongo yo. En fin, nos acompaña también en esta mesa el doctor Antonio Burgueño, que si en algún momento vemos que Francás les se ahoga, pues hoy tenemos como socorrerle, no se preocupen nuestras espectadores. Si es una alergia, empezará a estornudar. A propósito de lo que dice José María, sí que tendremos que hablar un poco sobre largo y tendido. Sobre si hay una táctica adecuada para derrumbar a Sánchez o la táctica es para engrandecer a Sánchez. O sea, volvemos a donde estábamos. Sabe superar. Nos acompaña también José Ramón Ferrandis. ¿Qué tal? Encantado, muy buenos días y tan contento como siempre de estar con vosotros, escuchando planteamientos de Josep María Francás que hacía tiempo que no escuchaba, porque ¿cómo puede quedar noqueado inicialmente un púgil tan experto porque le digan que su tesis doctoral estaba plagiada? Si eso pasara hoy día, nos daría la risa. Desde luego que sí, pues como os veo a todos con muchas ganas de hablar del asunto de la semana, pues hablemos de ello. Empecemos con esa noticia que conocíamos ayer sobre cómo a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no le cuadraban las cuentas y solicitaba conocer exactamente una por una y con todo lujo de detalles las donaciones de José Luis Ábalos al Partido Socialista.
El Tribunal Supremo pide al PSOE y al Congreso de los Diputados que informe de los pagos y donaciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de un periodo en concreto, entre 2014 y 2024, según el auto, para esclarecer las aparentes faltas de sintonía en la información disponible acerca de la verdadera situación económica del investigado. A petición de la UCO, el juez solicita esta información para determinar la cantidad abonada a Ábalos por el Congreso de los Diputados, así como para conocer el importe real de las donaciones realizadas por el diputado al Partido Socialista. Es decir, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no le cuadran las cifras consultadas a Hacienda con las reflejadas en la cuenta bancaria de Ábalos. Por eso el juez pretende aclarar los datos reales preguntando al Congreso y al Partido Socialista. La agencia tributaria ha facilitado dos cifras a la UCO de ese periodo: que Ábalos recibió más de 750.000 euros del Congreso y donó casi 45.000 a su partido, pero esos datos no cuadran con los que remite la entidad bancaria del exministro, en los que solo consta que cobró casi 80.000 euros del Congreso y pagó 8.000 euros al partido, por lo que desde luego las cifras no cuadran. Y el juez ha dictado un segundo auto en el que solicita a la agencia tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre compañías y empresarios imputados en la causa. Entre ellos piden la vida laboral de Santos Cerdán y las donaciones y operaciones con terceras personas de Anchón Alonso, el empresario que cedió el 45% de su constructora Cerdán a cambio de 6.000 euros. Pero no solo esto, porque hay mucho más. De hecho, las donaciones que ciertos empresarios habían realizado al propio partido alcanzan los casi 80 millones de euros. Y al margen de todas estas está otra cuestión que desde luego merece la pena que reflexionemos sobre ella, y es cómo funciona el aparato socialista al asumir de forma íntegra todos los sueldos de todos los diputados que tiene bajo sus siglas y luego repartir precisamente esas cuantías en función de cómo considere. Las cuentas del Partido Socialista están en el ojo del huracán. Tras la petición del Supremo de aclarar de dónde vienen los ingresos y las discrepancias en las donaciones de Ábalos, los socialistas han asegurado que las aportaciones de los altos cargos están en orden, declaradas ante la Hacienda Pública y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Desde Ferraz explican que cada diputado electo cobra su sueldo del grupo parlamentario, no del Congreso. El PSOE recibe el dinero de la Cámara Baja y de dicha nómina se detrae la aportación voluntaria de cada uno. El Grupo Socialista hace la repartición, básicamente. Vamos, que el dinero restante se queda en Ferraz. Aseguran que cada diputado paga una cuota como los militantes. Mencionan también que los altos cargos afiliados al PSOE pagan una cuota voluntaria directamente al partido. Además del desfase registrado en la agencia tributaria sobre las aportaciones de Ábalos, se sabe que el PSOE recibió 78 millones de donaciones de altos cargos durante su etapa y la de Cerdán. Las aportaciones de los cargos públicos del PSOE crecieron un 40% en 2016 y se consolidan como la principal fuente de financiación privada del partido desde el año 2020. Durante 3 años estos ingresos superaron los 11 millones anuales. El dinero ya no viene de los afiliados. Desde el mencionado año los altos cargos son la principal fuente de financiación privada del PSOE. Solo entre 2017 y 2021 sus aportaciones crecieron más de un 39%. Aunque en 2023 cayeron un 13%, estas contribuciones siguen representando el 40% del total privado, una cifra que pone el foco sobre cómo se financia hoy el partido. Cabe destacar que en las elecciones generales de 2015 el PSOE pasó de 110 escaños a 85 5 años más tarde. Existe una subvención de 21.167 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados y una subvención de 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, siempre y cuando se haya obtenido un escaño. La financiación del PSOE aumentó en los momentos más convulsos del partido. Y comentábamos precisamente, Francás y yo en estos momentos, que es muy sorprendente cómo gestiona precisamente el Partido Socialista este tipo, el sueldo directamente de todos sus diputados, porque el escaño es de la persona, no es del partido, y que además a eso se le llame cuota voluntaria. Sí. Y además, a ver, yo no conozco lo que pasa en el Congreso de los Diputados más que porque me lo han contado, pero sí puedo hablar de una Cámara Autonómica como es la catalana. Por ejemplo, ahí los más ejemplares eran Izquierda Unida, en su momento, estoy hablando de hace 15 o 20 años, pero que tenían un sistema de remuneración muy interesante, que era Izquierda Unida cobraba también el dinero de cada diputado y le daba lo mismo que cobraba antes de ser diputado.
No el sueldo de diputado entero, sino si un señor era maestro y cobraba 1.200, en aquella época en pesetas, no eran euros, 1.200 euros al mes, le daba 1.200 euros al mes, lo mismo de antes, para que nadie se hiciera diputado por cuestión de económica. Pero eso tenía un problema, que ahí todos vimos, que es que ¿quién es el grupo para cobrar nada? Porque el que es diputado y por tanto tiene que cobrarlo él. Con lo cual, para la era denunciable que una figura jurídica cobrara el sueldo de una figura física. Entonces, ahí se pretendió hacer con muchos grupos, no esto, sino lo de que te pagara a través del grupo, se negó gente y no se hizo. Y entonces salió un problema que también era muy interesante. Lo digo para hacer un poco de historia en este país. Entonces, a ti te pagaba lo normal, una nómina normal, el diputado, y tenías que hacer una donación, que siendo libre también, o como se dice, es voluntaria, era obligatoria. Y entonces había un tema, que era fiscalmente cómo funcionaba eso. Entonces se habló y después se arregló, porque todas las donaciones que hace un particular, ya en aquella época un sindicato, se desgravaban. Y en cambio las que hacía un partido político no se desgravaban. Y entonces ahí hubo un problema y se consiguió que ese tipo de donaciones, lo mismo que después de las fundaciones, etcétera, se desgravaran igual. Porque claro, el problema que tenía esto es que si yo recibía 2.000 y me soplaban 500, pagaba Hacienda por 2.000, no por 1.500. O sea que era el problema. Pero que eso no se resolvió en base a que se lo quedara el partido. Y en los ayuntamientos pasaba absolutamente igual. O sea, se resolvió en base que la agencia tributaria aceptara que las donaciones a partidos eran equivalentes a las donaciones a sindicatos. Eso es la historia. Lo demás no lo sé, pero huele fatal. Ahora, eso se lleva haciendo en el Congreso de los Diputados desde Felipe González. Esta mañana ha contado el que fue secretario general de UGT que cuando fue diputado él con Felipe González ya pasaba esto. Me extrañaría que fuera ilegal si lo han ido haciendo. Lo que es infumable, pero ilegal no. Vamos, ilegal no lo sé. Bueno, esto es que es una broma de la realidad española de cómo se financian los partidos políticos. Y como es una broma, porque con lo que se reglamentó por los partidos políticos no están viviendo, y así está ocurriendo. El dinero oculto es dinero oculto y no le siga la pista, porque no creo que ningún partido hoy tenga un cuaderno en el que apunten y fuego. Es decir, apunten lo que me has dado en dinero negro. Y luego, respecto a eso que negro no apunta a nadie. Bueno, pues por eso digo. Por eso no sirve para nada una auditoría. Es una broma absoluta. Luego, el que alguien le diga que va a respetar lo que ganaba antes, bueno, es pensar que vienes a más. Porque como vengas a menos... No, claro. Como vengas a menos, no, es decir, si un señor nadie venía está ganando 200.000 euros y viene a pasar a ganar 60.000, pues el partido le va a compensar de alguna forma o cómo. Bueno, eso se ha hecho, siempre es que apuntarse en un partido tiene que ser beneficioso. Y eso es ridículo también en la elección del sí. Por lo tanto, no sé quién está haciendo la cronología de los hechos, pero los hechos por los que quiere Moncloa que circulen el relato le va cómodo en estos momentos, le va comodísimo. Y por lo tanto, alguien ha apuntado a que era un momento clave de la historia de Pedro Sánchez. Han cargado baterías, el propio PP se ha puesto con un congreso en el que ha demostrado tener una gran fortaleza, y todo está en la falta de visión de que hemos dicho aquí en más de una ocasión, que cuando generas expectativas a una sociedad que está harta de Pedro Sánchez,
y como starta de Pedro Sánchez, ve cuál es la expectativa del cambio. Y como el cambio le han puesto un aparato importante, una batería de fuego muy importante, y como no va a pasar nada, pues resulta que vuelves a generar ansiedad y angustia. Y cargas la culpa a quien no cargó bien en la oposición. Esto no es saber nada de psicología social, nada, porque cuando se sabe psicología social se sabe en qué momento hay que apuntar. Fernández. Bueno, sin descender o elevarnos a psicología social, yo me retrotraigo, Josep María lo ha comentado anteriormente, al periodo, digamos, felipista. El sistema de control que ejercen los partidos tiene múltiples tentáculos. Uno de ellos, todos recordamos la frase de Alfonso Guerra: el que no se mueve no sale en la foto, pero por lo que se ve, el que no se mueve no cobra o no cobra lo que debe. Así es que mucha tranquilidad, chicos, no os mováis. Esto es monolítico, vosotros podéis hablar, hay incluso presidentes de comunidad que hablan, pero luego no hacen nada. Pero está claro, tienes dos elementos fundamentales. Uno, el de las expresiones en público, que te pueden costar caras, y otro, que te puede costar caro el precio, es decir, que te den menos de lo que te correspondería. Y sí, me hace un poco de gracia aquello de que si una persona viene a la política a perder 3/4 partes del sueldo o mucho más, el partido le pueda compensar, porque eso va en detrimento del resto de los miembros del partido, y eso, por supuesto, no genera simpatías. O sea que aquí tenemos un problema de equilibrio bastante importante. Sí. Pero, en fin, volviendo a lo que nos ocupa, el PSOE es un artista a la hora de recabar fondos de cualquier origen. Lo sabemos desde Felipe González. Bueno, pues seguimos igual. Sí, a ver, es que el tema de financiación no es un tema fácil, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, una cosa que me he preguntado siempre, ¿qué necesidades económicas tiene un partido político? Pues no tengo claro. O sea, supongo que tiene que tener una estructura central. Véase Ferraz y Génova. Y eso tiene un gasto de estructura. Pero esos gastos no son millones y millones. Porque el resto de estructuritas se tienen que mantener por su cuenta. Es decir, ¿cómo se mantiene la agrupación local del partido que quieras en la ciudad de tal? Pues a base del grupo municipal. Y a base de todas deficitarias. Y a base, porque quieren. Y a base de las cuotas, que es lo que tendría que ser. Si en mi pueblo tengo 200 personas a tantos euros al mes, puedo gastar tanto. Si se hiciera ese sistema, que es de momento ninguna financiación externa, ¿qué pasaría? Pues que cuando viene una campaña electoral hay que hacer un desembolso. Y entonces las campañas electorales que he participado, el desembolso era muy fácil. Tú haces un cálculo y dices, en el ayuntamiento tal podemos sacar entre 6 y 8 concejales. Eso, la estructura del ayuntamiento, de la misma manera que los congresos, el Congreso y las autonomías, por voto te dan un dinero. Entonces tú calculas y dices, mis ingresos van a ser entre tanto y entre tanto. No tengo un duro, me voy al banco y le digo, voy a tener esos ingresos entre tanto y entre tanto. ¿Me das un crédito? Y te lo dan siempre. Porque tienes una seguridad de un mínimo y un máximo. Y entonces, cuando ganas o sacas lo que sacas, con eso vas devolviendo el crédito que te han dado para poder sacar lo que sacas. Con lo cual tampoco hay que tener más gasto. Porque a todo eso todos tienen sueldo. Es decir, ¿qué pasa? Que eso es barra libre, o sea, que los partidos gastan lo que les da la gana y lo único que contabiliza el Tribunal de Cuentas es que gastes en lo que toca. Es decir, que cuando vienen las elecciones no gastes dinero no permitido, porque en las elecciones puedes gastar un máximo. ¿Qué hacen los partidos? Antes se hacían los mítines en campaña electoral, ahora se hacen antes de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque entonces no entran en la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Porque yo para las elecciones tengo un máximo, pero para las no elecciones no tengo un máximo. Con lo cual monto una intermunicipal, una interautonómica, una intergaláctica, un no sé qué, justo antes de la campaña. Y ahí, barra libre, como tengo, ha salido, no sé si en esta casa o en otra, que el PSOE ha pasado en la época de Sánchez de tener un monto económico guardado, de una caja de 20 o 30 millones a 160 de caja.
Pues eso te permite en algún sitio tiene que ser. gastar lo que... No, ya de dónde salen ya no entro, pero eso te permite doparte de cara a las elecciones, cosa que el pequeñito no va a hacer nunca. Claro, eso está hecho para que el pequeñito... Y lo que decías tú, no solo se hace con el dinero. Cuando a un señor se le propone, al menos yo en los partidos que conozco, se le propone ir una lista, tiene que hacer dos cosas. Una, firmar un papel conforme renuncia o conforme dimite, ¿vale? Antes de coger el cargo o en el momento que lo coge. Y dos, pagar lo que toca. Y le dicen, para ir de 1, la aportación es tanto, para ir de 2 es tanto, para ir de 3 es tanto, para ir de 4 es tanto. Y entonces te obligan, a no ser que tengas... Claro, si eres un señor que les interesa mucho, no te dirán nada de esto, pero te obligan a pagar ya parte de financiarte tu propia campaña, lo cual es infumable también. Pero eso son cositas que hacen los partidos y que no son públicas. Pero yo he sufrido las que he sufrido. Otras, las del PSOE, como nunca he estado en el ámbito del PSOE, no las conozco. Las del PP, algunas. Sea como sea, en el Partido Socialista en Ferraz hay inquietud, o por lo menos es lo que se extrae de la siguiente información que desvela en exclusiva Voz Populi, porque ya estarían tanteando desde diferentes filas socialistas a distintos abogados penalistas ante un riesgo, que consideran un riesgo real, de imputación. El partido se habría reunido durante estos últimos días con diferentes especialistas en derecho penal y penal económico ante esos riesgos en los que puede depararle, por ejemplo, según esta información, en la forma de una eventual imputación como persona jurídica. Por otro lado, la otra de las noticias de esta semana son los negocios sexuales de la familia Sánchez Gómez, porque era algo que le espetaba directamente a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición conseguía así colocar este asunto en los principales espacios de debate de nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino también fuera. De hecho, The Times recoge precisamente estos, y le llama así, burdeles gays del suegro de Pedro Sánchez, en los que habría trabajado también la propia Begoña Gómez. Veamos exactamente qué es lo que tienen esas saunas, en qué consistía exactamente ese negocio familiar. Los años 80 y principios de los 2000 fueron décadas de desenfreno en la capital. Aún coleaba la resaca de la movida madrileña. Y eso se veía en locales como las saunas gays, donde el suegro de Sánchez tenía bastante que ver. Él fue el propietario de 2 locales en el centro de Madrid y el PP lo ha vuelto a sacar a la palestra tras los ataques de Sánchez. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. Y no, las saunas de la familia de Begoña Gómez, que ella regentaba y llevaba las cuentas, eran sitios donde se intercambiaba sexo, unas veces libre y otras veces mediante pago. En ocasiones con inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse. Por lo tanto, yo creo que la verdad es dura. La polémica se ha visto amplificada por la grabación de conversaciones filtradas del excomisario Villarejo. Decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, y su suegro con puticlub, y su padre, pero no me jodas, que hay que ser tontos a los 3. Unas grabaciones que tendrían el fin de chantajear y extorsionar políticamente, ya que los inmuebles estarían supuestamente forrados por cámaras y micrófonos. Incluso Villarejo y otro comisario como García Castaño realizaron grabaciones contra Batasuna en las saunas del suegro de Sánchez. El PP también ha pedido explicaciones por el uso de estos inmuebles, ya que son alquilados a Muface. El PSOE dice que son acusaciones sin pruebas y que cerraron hace años. Bueno, el Partido Popular ya ha registrado una batería de preguntas, tanto en el Congreso como en el Senado, una doble batalla en la Cámara Alta y en la Cámara Baja para así poder cuestionar y también presionar de forma pública y mediática al presidente del Gobierno con este asunto, porque desde que el otro día Feijóo se lo dijera en el Congreso de los Diputados, en ese pleno monográfico de corrupción, nadie del Partido Socialista ha salido a desmentirlo ni a hablar de todo ello hasta esta misma mañana.
mañana. De hecho, era Félix Bolaños quien hace apenas unas horas hablaba de este asunto, pero se refería únicamente a que el Partido Popular intenta buscar siempre algún argumento con el que debatir. Por otro lado, el PP lo que está considerando es que hay un gran trasvase del voto femenino y que con este asunto puede seguir intentando presionar más y más para poder recuperar todo ese votante ese que siempre ha deseado, ¿no? Ese votante del Partido Socialista un poco indeciso. Hombre, además no olvidemos que hay una cosa que, y aquí supongo que Antonio querrá abundar, que es lo que se llaman los intangibles, que es la confianza. Entonces, ¿por qué fue importante, por qué le afectó, por qué le cabreaba tanto lo de la tesis a Pedro Sánchez? Porque le estabas dejando como mentiroso en una cosa superoficial y en una trampa que había llevado a mucha gente en Europa a tener que dimitir, con lo cual minabas la confianza. En el tema familiar, porque minabas la familia, y ahora con ese tema, porque minas, lo dejas de hipócrita esférico, porque además, fundamentalmente, lo curioso es que el que saca el tema de la prostitución para abolirla es Pedro Sánchez. O sea, no es que el PP intencionadamente le ponga el anzuelo de la prostitución para que el otro pique y entonces darle, sino que el otro va de guays, después de tener en el coche a unos señores que parece que más que mirar la carretera, miraban las piernas de las señoras que había al lado por si podían beneficiarse alguna, que eso se nota perfectamente cuando vas en un coche con 3 tíos más, o sea, es imposible que no te enteres, pues para tapar eso se le ocurre hablar de la prostitución. Y como bien Villarejo dijo un día, pues hay que ser o tonto o algo para meterte en ese fregado. Y yo ayer me felicité de que por fin el PP entre en este fregado, porque después de escuchar cómo cascan a Feijóo con la maldita foto de hace 20 años, o a Díaz Ayuso con el novio porque antes había sido un posible defraudador fiscal, pues hombre, pues lo que hay que hacer es usar la misma moneda, o a menos que no te quede cara de tonto y chuparte el dedo. Exacto. Digo yo. Vamos a seguir hablando de todo ello, pero tras unos minutos, después de una breve pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos después de las 12:30 del mediodía. Enseguida le doy la palabra al otro ala de la mesa sobre este asunto que mencionaba antes Josep María Francas y todo lo que tiene que ver con la corrupción del caso Koldo. Pero es que lo que está sucediendo en estos últimos consejos de ministros también podría entenderse como otra forma de corrupción. Desde luego, ya saben que la persona que desgrana martes tras martes todo lo que allí dentro se aprueba es Pablo Cambronero, y con él tenemos conexión en directo. Pablo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantadísimo de estar otra vez aquí con ustedes. Volvamos a hablar de los premios gordos de esta semana. Más de 6.000 millones de euros en transferencias al Ministerio de Seguridad Social, en un momento en el que además a ti te sorprende y también a muchos, porque no hay presupuestos generales del Estado en vigor. De hecho, este uso de fondos públicos sin ningún tipo de respaldo presupuestario, al no tener esas cuentas, no sé si podría calificarse, desde luego creo que sí, como una forma opaca de gestionar el dinero público y de todos. Totalmente de acuerdo, pero antes de empezar con este dato, quiero comentarles una situación, ya que les he escuchado hablar de lo que son las retribuciones de los diputados. Bueno, pues tengo experiencia en ese campo porque, bueno, he estado en 2 grupos parlamentarios diferentes. Uno es el grupo mixto, que es bastante especial, y otro grupo parlamentario de Ciudadanos. Y tengo que decir y aclarar que se están diciendo muchas mentiras por parte del Partido Socialista, puesto que el salario de los diputados íntegramente se recibe del Congreso de los Diputados. No pagan los grupos parlamentarios, y si lo hicieran estarían distribuyendo entre los diputados 2 subvenciones que se otorgan a los grupos parlamentarios precisamente para su gestión, con lo cual estaríamos hablando incluso de una posible, más que probable, malversación. Por lo tanto, cuidado con lo que se está diciendo, porque el salario del diputado es exclusivamente pagado por el Congreso de los Diputados. Yo he estado en 2 grupos y sé muy bien que es así, y no sale en absoluto de ningún partido político. Al contrario, bueno, si cada diputado recibe un monumento, vamos a decir así, externo de su partido político, pues tendrá que ir por otra vía. Y evidentemente, si se hacen donaciones al partido político a través de las subvenciones parlamentarias que reciben los grupos parlamentarios, estaríamos hablando de un tema bastante grave también, y que no creo que en ningún caso libre a este gobierno de la responsabilidad que parece derivarse de toda esta situación. Dicho esto, entro en los detalles del Consejo de Ministros. Efectivamente,
casi 7.000 millones de euros en transferencias al Ministerio de la Seguridad Social, con lo cual estamos hablando de que sin presupuestos se sigue utilizando el instrumento de la transferencia de créditos entre ministerios, lo cual es absolutamente, no es ilegal, es cierto que es legal, pero es absolutamente arbitrario y genera unos flujos de dinero entre ministerios que son absolutamente injustos y que además hace que perdamos también el norte con respecto a lo que son la gestión del dinero público en cada uno de los presupuestos que sí están aprobados. Por lo tanto, bueno, forma parte de la actividad del Gobierno habitual, transferencias de créditos y al mismo tiempo también pues, cargos con ejercicios a presupuestos futuros, que eso es una constante también en los consejos de ministros. El problema que tenemos es que los consejos de ministros últimamente, en las últimas semanas, como los analizamos al dedillo, están aumentando muchísimo la distribución de dinero y hay asuntos que no se publican y que es cierto que deberían publicarse diariamente porque generan también una actividad extra de desvío, vamos a decir así presuntamente, de fondos públicos. Y los paso a enumerar si me da permiso. Adelante, Pablo. Vamos allá. Pues bien, va a ser muy rápido porque no voy a entrar a analizar todo el contenido del Consejo de Ministros porque es enorme. De hecho, está aumentando en las últimas fechas, muy curioso, de ahora que tenemos todo este flujo informativo. Pues bien, hablamos de que, por ejemplo, la cooperación internacional al desarrollo, que ha sido siempre un objeto de análisis por nuestra parte, está aumentando notablemente su actividad. Hablamos de que AECID, nuestra Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, tiene una subagencia que se llama FONPRODE, que se dedica a dar créditos de Estado a Estado y subvencionar, de cierta forma, con créditos y con otros monumentos directos, pues actividad en el extranjero relacionada supuestamente con la cooperación internacional al desarrollo. Pues en este Consejo de Ministros se han repartido 80 millones de dólares americanos en Honduras para la gestión resiliente de una carretera. Han escuchado bien. 80 millones de dólares para la gestión resiliente de una carretera en Honduras. Y no se queda ahí la cosa. Pasamos al continente africano y esta vez pues se da una gestión resiliente del río Senegal en Mauritania. Para esto último vamos a ocupar 50 millones de euros de nuestros impuestos. Estamos hablando de que en torno a 110 millones de euros al hacer el cambio de los dólares se han ido este fin de semana, este martes, porque todo parece fin de semana para este gobierno, se han ido este martes para cooperación internacional al desarrollo a dos gestiones resilientes. ¿Cómo se gestiona resilientemente una carretera o un río? No lo tenemos claro y eso es una sospecha que tenemos que desde luego apunta a que esta salida masiva de dinero público obedece a otras cosas que no tienen nada que ver con la cooperación internacional al desarrollo. Yo siempre digo que presuntamente la gestión y la cooperación internacional al desarrollo es probablemente el gran escándalo de nuestro tiempo que todavía no ha saltado lo suficiente, porque todo lo que llevamos gestionado es alucinante y la verdad que invita a pensar mal, ya viendo cómo está la situación en España y con lo que ya conocemos, pues toda esa opacidad que se genera al llevar el dinero al extranjero nos genera las máximas de las desconfianzas y creo que con sobrados motivos. Hombre, desde pues bien, seguimos con... resulta que el Gobierno ha decidido que 5 millones de nuestros impuestos, 5 millones de euros de nuestros impuestos, se van a dedicar a enseñar a la inteligencia artificial a hablar euskera. Sí, lo han escuchado bien, no sé si es una exigencia de Bildu o de PNV, pero 5 millones de nuestros impuestos van a entrenar a la inteligencia artificial para hablar euskera. Esto lo ha decidido el Consejo de Ministros este martes pasado y se han quedado tan anchos. Es una cosa ya bastante inverosímil, ya es gasto por gasto. Y seguimos con, el gran agujero negro, el otro gran agujero negro que tenemos, que es la gestión de la inmigración ilegal. Pues 115 millones de euros ha aprobado el Consejo de Ministros para que no les falte de nada en esos derechos básicos a los inmigrantes ilegales que violen nuestras fronteras. Y una cosa muy curiosa, no es una cantidad grande, pero es muy curiosa porque yo desconocía que esto pasaba. Pero el Consejo de Ministros también ha aprobado una
dotación presupuestaria, bueno, extra presupuestaria de 20.000 euros para la destrucción de un barco pesquero dedicado a la inmigración ilegal. Parece que también nos cuesta mucho dinero la destrucción de estas embarcaciones y el Consejo de Ministros, pues de hecho, las está aprobando. Podríamos seguir hasta infinito, pero bueno, voy a terminar simplemente con los nombramientos también. Claro, claro. Tenemos los nombramientos que en los últimos Consejos de Ministros hemos detectado muchísimos nombramientos, sobre todo de embajadores en países muy diversos, Kenia, en Tanzania, sobre todo, más bien Sudamérica y África. Pero hemos detectado uno muy curioso, que este Consejo de Ministros, pues parece que hemos nombrado, ya tenemos un flamante embajador de la Commonwealth en Bahamas. Parece que ese paraíso fiscal también necesita que tengamos un embajador de la Commonwealth, que creo que también hay un embajador estándar. Por lo tanto, bueno, seguimos creando puestos y mandando gente casi toda sospechosa de ser amigo de hacia el extranjero y a unos salarios todos por encima de 100.000 euros. Por lo tanto, bueno, pues seguimos generando gasto y dependientes. Y termino con un solo hecho, que simplemente digo que la tramitación urgente de la ley Bolaños, de la ley que pretende asaltar el Poder Judicial, se está acelerando. En este Consejo de Ministros se ha aprobado o se ha solicitado la tramitación urgentísima, que es algo que ya es... tienen mucha prisa por aprobar esta ley, y lo cual es más que sospechoso. De hecho, conocemos bastante esa ley, sabemos lo que supone, y por eso se están manifestando también miembros del Poder Judicial, y están corriendo mucho. Eso nos implica que, primero, se apunta que el Gobierno parece que tiene las horas contadas, y segundo, que quiere controlar la justicia para dejar más o menos algo para las posibles defensas que tengan que hacer en un futuro de sus propias libertades. Vamos a dejarlo ahí todo con presunción. Pero bueno, esto es un resumen muy rápido del Consejo de Ministros. El resumen que yo hago es que aumentan muchísimo las cantidades de dinero público distribuidas al extranjero y también a nivel interno vía subvención, y eso significa que estamos regando a fines por si hay una salida abrupta de este gobierno de la Moncloa. Ese es mi análisis off the record, pero desde luego todo apunta a la tendencia, apunta, ese aumento de dinero público aumenta, y eso es una tendencia que parece indicar que esto se acaba. Y parece un análisis muy acertado después de todo lo que estamos viendo, más allá de lo que ha sucedido esta semana, sino también de todos los avances judiciales acerca, por ejemplo, del caso Koldo, con esa imputación del que fuera director de carreteras, o de Isabel Pardo de Vera. De hecho, a ti, Pablo, esto no te sorprende. Ya en el año 2022 registraste en el Congreso de los Diputados varias preguntas acerca de ciertas adjudicaciones que se hacían desde empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Pues así fue. En 2022, en junio, tuvimos informaciones que nos llegaban ciertamente desde dentro de Adif, tengo que decirlo. Eran personas que trabajaban en Adif, incluso altos cargos, que nos hicieron llegar determinadas sospechas que tenían con respecto a determinadas adjudicaciones, hablamos de 3, que se habían dado a obras públicas y regadíos, OPR, y estas obras pues se habían otorgado, y parece que había habido mucha algarabía, mucha celebración en la adjudicación de estas obras, y que todo apuntaba fatal porque había adelantado OPR, que era una empresa que registraba pérdidas, a otras muchas que estaban en mucho mejor posición y que habían solicitado la concesión de esas obras o la ejecución de esas obras. Por lo tanto, preguntamos en el Congreso, se nos contestó que todo estaba bien, que no había ningún problema, por supuesto con la nada como explicación, y luego solicitamos la comparecencia de la que entonces era ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que no se produjo porque, bueno, pues estábamos en el grupo mixto, no teníamos muchos amigos, y la mesa de la Cámara no tuvo a bien celebrar aquella comparecencia, que hubiera sido un preludio muy bueno de lo que hoy está sucediendo en nuestros juzgados. Eso parece. Pablo Cambronero, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y tratar de acercarnos lo más resumido posible lo que sucede en cada Consejo de Ministros. Te seguimos en las redes sociales. Muchísimas gracias, como siempre encantado de estar aquí con ustedes, y gracias por el trocito que me reservan para poder intervenir. Buen fin de semana. Bueno, por este otro lado, que querían antes comentar también toda esta parte de la corrupción, que no recuerdo exactamente en qué punto se refería José María Francas, pero que al final vemos que todo está relacionado. Vamos, respecto a lo que nos acaba de decir, la cooperación internacional
que yo la he seguido de cerca en construcción de hospitales y de escuelas en países de desarrollo y tal. Y llegaba y era una vergüenza porque el hospital que se había prometido no estaba, pero vamos, ni en tiempo ni en forma, y faltaban muebles, bueno, eso no ha tenido rigor nunca. Y quiero decir que desconfío de todos los gobiernos que han gestionado la cooperación internacional en España desde la democracia. Bueno, se felicita José María de que se haya sacado este tema conocido, por otro lado, por la población española y por la sociedad, pero que se haya sacado a nivel de nada menos que de boca de Feijóo y acusación directa en el Parlamento. Yo creo que eso es a lo que me refiero con el mal cálculo y la mala previsión. Le faltaba dinamita y al final pusieron bombas de dinamita. En un momento en el que este tema es muy dado a ser tratado en la playa, porque desde luego vamos a la playa. O sea, el atacar a Sánchez en el momento en el que se le ha pretendido atacar y con las bombas que se le ha pretendido atacar. Cuando nos vamos, yo no, porque no me voy a la playa nunca, pero cuando nos estamos yendo a la playa, el tema de la prostitución y de los prostíbulos es un tema que va a tener éxito para ser comentado en las tertulias y en las comidas playeras, pero de nula trascendencia para lo que estamos pretendiendo. Efectivamente, yo en estos momentos alguna discrepancia tengo en si algún presidente autonómico, concretamente el señor Paje, ha demostrado su posición claramente, que su posición y su incapacidad. Y este es el gran problema, que estamos no en un gobierno de Frankenstein, estamos en un gobierno mecano, en el que las piezas han cuadrado y que no se hunde. Le fortalecemos cada vez que la atacamos y le atacamos con este tipo de drones. Si no le vamos a tirar, porque vamos a ser incapaces, lo mejor es esperar a que en el momento electoral se dé una posibilidad de todo tipo de peleas, y entre ellos estos drones. Pero Antonio, tampoco se puede esperar a una campaña electoral, en estos momentos se está pergeñando y va a salir contra el tema de los prostíbulos, va a salir la financiación autonómica de Cataluña. Y nos va a pillar también en la playa. Es decir, esta es la condición del otro día, el hablar de lo mío. Y lo mío de estos señores es, dígame usted cómo me voy a financiar. Y como esa diferenciación es tan grave, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es hablar y prepararnos, porque esto es lo más serio de lo que está ocurriendo en la política nacional. Bueno, ya por terminar con el ala derecha de esta estructura del plato, yo veo dos temas fundamentales. El primero es el de la prostitución, ya hemos estado hablando de los prostíbulos más bien, y el segundo el de la ayuda oficial al desarrollo, que es un tema que me es muy querido porque lo he tratado ampliamente a lo largo de mi desempeño profesional e incluso he escrito un libro al respecto. Vamos a ver, la ayuda oficial al desarrollo, había un economista que terminó sus días como tal economista en la London School of Economics, pero que es húngaro, que se llamaba Peter Bauer, para ser exactos, que dijo: la ayuda oficial al desarrollo es el dinero que los pobres de los países ricos envían a los ricos de los países pobres, lo cual era una expresión muy afortunada de decir, se coge lo que obtienes vía impuestos y se lo entregas a los líderes corruptos de los países en desarrollo que,
como no son nada tontos y para seguir obteniendo esas ayudas, mantienen a los países en el subdesarrollo para poder obtener esos fondos que les envían los países ricos por el procedimiento que he indicado. Todo lo que ha estado explicando Pablo Cambronero de lo que se ha dicho en el Consejo de Ministros de hoy sigue esa línea. Cuando uno habla de, ¿cómo era? Gestión resiliente de una carretera, hombre, lo de resiliente es la terminología de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 2045 se va a llamar Objetivos de Desarrollo Resiliente, y si no, al tiempo. ¿Qué significa eso? Nada, mantenimiento de carreteras una pequeña parte y el resto a las élites. O bien las élites tienen un acuerdo posterior, pero ahí no me atrevo a entrar porque no lo sé. Y segundo, el tema de los prostíbulos. Y aquí observo una hipocresía fundamental. Como si no se supiera que el tema de los prostíbulos de la familia política de Sánchez viene de muy antiguo, es decir, desde antes de que Sánchez empezara la carrera política, desde que conoció a su esposa y se casó con ella. Aquí el problema no es si uno tiene abierto un prostíbulo, que me parece que es un negocio legal, salvo que se me indique lo contrario, en cuyo caso no digo nada. Puede ser menos glamuroso que otros, pero es legal. Aquí el problema es, ¿realmente la que llevaba la contabilidad y entregaba el dinero en sobres a las chicas que estaban trabajando allí era la mujer del presidente del gobierno? ¿Cómo que en sobres? ¿Es que le firmaban un recibí? Estoy convencido de que no. Ese es el problema. No que haya un prostíbulo, sino que se utilice dinero negro. Por ahí habría que atacar, no porque tengas un prostíbulo. Hombre, podías producir ladrillos o tornillos, que a lo mejor tiene más glamour, pero en cualquier caso, ¿esto parece trata de blancas? Es que ya hay datos, es que ahora va a salir todo. Es que hay varias sentencias, una de ellas se habla claro, de y hay explotación datos de y mujeres, sentencias judiciales sobre el tema de trata de blancas, eso ya lo entiendo, sobre el tema de horarios, etcétera. Pero yo creo que con eso lo único que ha pasado es que lo que todo el mundo sabía y en las redacciones de la prensa estaba más o menos, estaba por ahí, como está abierto la veda, ahora va a salir todo. Que no es el momento, no lo sé si es el momento. Lo que sí sé es que eso mina la confianza en un personaje que está muy tocado. Y por tanto, cualquier otra cosa que le afecte ahora le va a afectar más porque la acabas de tocar. En ese sentido, no sé cuándo es el momento. A mí lo que me alegra no es que toque ese tema, Feijóo, me da igual, que se deje de chorradas. O sea, que se deje de poner a otra mejilla. Eso es lo que me gusta. Yo creo que a Feijóo le pasan tres cosas. Una, que no sabe qué hará en el futuro el PP ni él. Pero eso ya viene, es endémico. No saben, no tienen programa. O no tienen ideología, que es peor. Lo segundo que tiene es que dijo que venía aquí a no insultar. Hombre, yo entiendo que es mejor no insultar, pero no que te den palos hasta en las orejas y que no digas nada y poner a otra mejilla. Y no es una cosa que me aficiona mucho. Y la tercera, que es la que ayer pedí que por fin entren, es en el tema de crear las crisis institucionales. Y ahora voy a poner el ejemplo que yo espero que no van a hacer, pero que tendrían que hacer. Como para mí el límite, la raya, que como la pasemos y ya hemos perdido la batalla y lo que hay que hacer es pirárselas a otro sitio, es el tema de la ley del Poder Judicial. Como aprueben eso, lo mejor es irse a Portugal, Andorra, donde sea, y que les den, porque tanto votante imbécil, yo lo siento, pero no puedo sobrevivir con tanta gente que sigue votando a este señor. No soy capaz porque no estamos en la misma onda. Entonces, si van a hacer eso, yo entiendo que el PP tiene que ir a la crisis, a confrontación institucional. ¿Y eso qué es? Pues que en el Senado no se tramita la ley. O sea, que es que no se contempla. Bueno, como no se contempla, entremos a contemplarlo. O sea, el Senado se cierra, no existe ni su padre. No lo han hecho ni una sola vez cuando han podido. Por eso, como no lo han hecho, ahora es el tope. Como ya se ha saltado el tema personal, que ahora pasen al tema institucional. Y el Tribunal Constitucional, pues que los 5 diputados que los digan, ¿sabes qué? Va a votar Rita la Cantadora, no hay quórum. Que no se puede, veremos. Pues nada, Europa, y lo peor la ONU. También es que en muchas ocasiones se toma al ciudadano como si no fuese consciente de las situaciones que se están viviendo o de lo que está leyendo incluso, porque fíjense que en el día de ayer a Margarita Robles la entrevistaron y evidentemente le tenían que preguntar por esos mensajes en los que directamente se la calificaba como una pájara. Esto fue lo que decía. A mí no me gusta la expresión, pero... ¿No le gusta? No me gusta la expresión, pero hay que ver el contexto. Era un contexto de hace 5 años, en un contexto de alguien que está haciendo una descalificación, yo diría que un poco machista,
por parte de quien la hace, que es José Luis Ábalos, y está tratando, yo diría, de provocar un poco al presidente. Bueno, sí, pájara, no lo dice Ábalos, lo dice el presidente del gobierno. Por eso. Pero sinceramente le digo, y le digo con toda sinceridad, es una expresión que coloquialmente a la gente pues puede no gustarla, a mí tampoco. Pero, por ejemplo, decir que duermo con uniforme, pues es algo que para mí es un honor. Bueno, lo califica directamente como algo machista, pero es que parece que se equivoca Margarita Robles, porque fíjense en cómo eran los mensajes. No era Ábalos quien la llamaba pájara, era el propio presidente del gobierno, era Pedro Sánchez quien lo hacía. De hecho, fíjense, dice Sánchez, yo creo que se acuesta con el uniforme, dice Ábalos, sí, el suyo. Responde Sánchez, es una pájara. En fin, nos tenemos que ir a la siguiente pausa de publicidad y a la vuelta hablamos, atención, de sanidad. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:00 de la tarde, llegamos al ecuador de este programa y tenemos que hablar de otro de los asuntos más preocupantes en nuestro país, porque desde luego, Marín Vallejo, muy buenas tardes, los datos que tenemos en cuanto a listas de dependencia no mejoran. No, Alba, así es. Por primera vez en 10 años, las listas de espera de la dependencia han aumentado en España. Así lo recoge el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que se basa en datos del primer semestre de este año, de 2025, en el que se recogen también los tiempos de espera en la tramitación de solicitudes. A día 30 de junio se encontraban en lista de espera más de 286.000 personas. El tiempo de espera, además, ha aumentado a los 342 días, lo que supone 8 días más que a comienzo de este año. Unos datos que superan en un 6% a los recogidos en 2015. El informe desglosa aún más, y es que en nuestro país hay actualmente más de 136.000 personas dependientes que están en espera de valoración, casi 124.000 personas que están esperando a que se les elabore el plan individual de atención y otras 27.000 que, aunque se les ha aprobado este plan, están esperando aún a recibir la prestación que se les ha establecido. Las comunidades que lideran este aumento son Cataluña, Valencia y Madrid. Solo esas tres suman más personas en listas de espera que en todo el país. Y por otro lado, según este mismo informe, en los 5 primeros meses de este año fallecieron 8.004 personas en lista de espera, casi 4.000 personas más que estaban pendientes de resolución de grado de dependencia y otras 4.000 sin haber podido ejercer sus derechos como personas dependientes. Esta atención supone que cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera en nuestro país. Gracias, Marín. Desde luego los datos nos hielan la sangre, Antonio, pero es que esto va peor. Pues es que esto, tenemos una ley de dependencia sin dinero, que es como la hizo Zapatero. Y naturalmente, pues lo que hay que hacer es racionamiento. Y el racionamiento es no gestionar la demanda. Y la demanda se pasa a una lista de espera y es una cola. Y esta es la situación. Lo cual es medianamente triste, porque lo segundo es que cuando le da la prestación, esa prestación no llega a cubrir las necesidades de la demanda. De la demanda, ahí ya la demanda individual, que es el que tenga una prestación razonablemente buena, de calidad. Y eso no lo hemos conseguido. Lo delató el COVID. Delató el COVID la falta de rigor con la que se estaba tratando a las personas dependientes que estaban viviendo en residencias de tercera edad. Seguimos exactamente igual. Aquí un paréntesis. Por cierto, es personal, pero yo no me lo tomé como tal. El tema de las residencias en Madrid, uno de los tribunales, o uno de los juzgados, el 3 de la Plaza de Castilla, ha archivado la causa de que varias familias habían imputado a 3 profesionales. Bien, lo que quiero decir es que seguimos sin que podamos capacitar con 1.500, 1.700 euros por persona y mes una persona discapacitada que
pueda dársele una prestación idónea. Con 65 o 70 euros diarios u 80 euros diarios no se puede tener a una persona asistida en una residencia de tercera edad. Digamos, aquí lo hemos dicho muchas veces, que los MENAS están financiados con 4.000 euros al mes y sin embargo tienen 15 años y saben jugar al fútbol y están en condiciones de hacerlo. Y estas personas que necesitan ser asistidas con 2, 3 o 4 invalideces de esfínteres, de todo esto, pues ¿con qué dinero? Que si es de lo que está. Por lo tanto, racionamiento en la entrada y mala prestación cuando llega. ¿Pero de quién depende eso? ¿Perdona? ¿De quién depende eso? La ley era estatal. La ley fue estatal y vino sin presupuesto. Y se le añadió a las comunidades autónomas como una prestación más a dar. O sea, que depende de las comunidades autónomas. Sí, exacto. Pero claro, las comunidades autónomas dicen, yo no tengo dinero porque no me he llegado. Y yo es lo que tengo. Pero entonces, una pregunta que me hago yo es, diríamos, la fase previa de analizar a la persona, ver la necesidad, ponerla en la lista y todo eso, ¿eso exige mucho dinero o se podría hacer? No, eso no exige dinero. Pues entonces igual sería bueno que las comunidades aceleraran esto. Tener unos expedientes y valorar esos expedientes. Pues eso se valora deprisa. Pues lo que ocurre es que no se sirve para nada que te valoren. O sea, hay que esperar en lista de espera para que no haya gente que ya se le ha concedido la prestación, que sí que lo hay, pero hay dos colas. Pendiente de prestación, pendiente de garantía de que tienen derecho a la prestación, pendiente de adjudicación. Y ahora ya, una vez concedido, pendiente de que te den la plaza, viene esos poco tiempo y con una mala prestación. ¿Y qué digo repetidamente? El Partido Popular tiene 11 comunidades autónomas, creo que son 11, ¿no? En España. Insuficiencia financiera importantísima en la sanidad, insuficiencia financiera clarísima en la prestación de la dependencia, y nos dedicamos ¿a qué? A no decir que nos falta dinero, si es que es lo que había que denunciar constantemente y no lo hacen. Por lo tanto, yo creo que aquí si mañana consigue Cataluña un beneficio como recibe el País Vasco y Navarra, pues evidentemente es uno menos en la puerta, pero ya veremos lo que pasa. Nada, no pasará nada. Y lo que hay que hacer eso es esencial, un producto esencial, de un servicio esencial para la sociedad, y son las comunidades autónomas que lo tienen que prestar y serían las primeras que deberían protestar por insuficiencia. Y como mínimo correr en la parte que les afecta. Porque yo, por ejemplo, yo solo sé que para saber el grado de minusvalía, o como se diga ahora, de una persona de dependencia, no, pero no de una persona dependiente, sino de una persona normal, sí, que tiene pues alguna incapacidad de eso, tardan como mínimo un año para que te citen. Y de dependencia para que te citen, Y eso es insuficiencia de medios. Y eso es comunidad, Claro, eso es insuficiencia de medios de valor. Y de interés. De técnicos para valorar. Y de interés. Claro, por supuesto. Porque eso no cuesta. Y además, perdón, en este caso no le cuesta nada a las arcas públicas el hecho de que te den el grado o no te den. En muchos casos no va de nada. Sí, siempre va de ventajas del autobús. Pero afecta a los servicios. Por ejemplo, pues un señor que quiere tener una plaza de automóviles cerca de casa, sí, bueno, pues afecta a los servicios, que tiene que cambiar. Hay unas reglas y tiene que poner una señal. No, ya no lo ponen. Ya no existe eso.
que no existe. Ya no existe. Ahora mismo... A 50 metros de mi casa hay un cartelito. Pues porque no lo habrá quitado nadie, pero ahora mismo... Me gustaría escuchar a José Ramón también. Lo del banco que estaba recién pintado. En unos momentos en los que no ha habido nunca en España mayor número de políticos, pero de una manera, la hipertrofia es infinita, pero que lo que necesitamos son gestores, que no son políticos, sino personas contratadas en los servicios correspondientes, sean centrales o autonómicos, que en este caso claramente se ve el diferencial. Lo que sí observamos es que cada vez estamos peor. Siendo así que cada vez pagamos más impuestos, la presión impositiva es mayor y los ingresos del Estado son cada vez mayores. Caramba, o sea que nos estamos gastando el dinero no ya en la inmigración ilegal, que ya lo hemos hablado en esta mesa, sino en ayuda oficial al desarrollo, que también lo hemos hablado en esta mesa, es decir, 80 millones o 40 millones para encauzar o para gestionar resilientemente el río Senegal. Pero no hay transferencias a las autonomías para gestionar el final de la vida de las personas que la han dado trabajando para mejorar su país. ¿Es eso lo que me está usted queriendo decir? Eso. Ustedes cada vez son más, cada vez hacen menos y cada vez desvían los fondos a temas cuya finalidad desconocemos absolutamente. Esto es una absoluta vergüenza. Has hecho un resumen, creo que perfecto. Nos cobran más, recibimos menos y se desvían a cosas que nos importan un carajo. Yo creo que lo has resumido mucho más fino que yo y mucho más profesional, con lo cual voy a coger el corte. Una carretera en Honduras. Bueno, el otro día salió que en España este año harían falta 20.000 millones de euros para arreglar los baches de las carreteras que ya hay, carreteras dependientes, supongo, del gobierno, no de las autonomías, que son otras. Sí, porque estas eran carreteras a nivel nacionales, autovías, exacto. Claro, si a eso le añadimos lo que le falta a la Renfe o a DIF, ni te cuento, y si a eso le añadimos lo que le falta a la dependencia y tal, o sea, nos están tomando el pelo. Pero lo triste es que hay unos cuantos millones de españoles que no solamente están contentos, sino que votan para que le tomen el pelo. Por eso digo que cuando esos sean tantos, que el resto seamos tan pocos, lo que hay que hacer es decir que ozurzan. Adiós muy buenas, me pongo la banderita, pero en otro país. No cuidamos a los nuestros, fíjense, las listas de dependencia no paran de subir, que era el asunto que comentábamos aquí. Y encima tenemos también enfrente una crisis, un invierno demográfico, cada vez tenemos menos hijos, de hecho tenemos nuevos datos, un nuevo informe, Magali Bujía, que dice cómo los españoles tienen cada vez, que hay directamente menos bebés en nuestro país. Hoy es el Día Mundial de la Población, pero los datos no invitan al optimismo. Según un informe de Funcas, España es el tercer país de la Unión Europea donde más ha caído la natalidad desde el 2008. Hubo un desplome del 38%. Nos supera solamente Letonia y Grecia. También hace mención a países que, por el contrario, han aumentado su natalidad. Y estamos hablando de países como Luxemburgo, Chipre, Malta y Alemania. Pero, a ver, volvamos a España entonces. Cantabria lidera el ranking negativo en toda la Unión Europea, con un descenso del 49% en nacimientos. Le siguen también Asturias, La Rioja y Canarias, todas por encima del 40% de caída. En total, 15 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas españolas figuran entre las 50 regiones europeas más afectadas. Pero entonces, ¿por qué está pasando esto? Pues porque cada vez más jóvenes no quieren tener hijos. Una encuesta de DIM para 20 minutos revela que 1 de cada 5 jóvenes en España ya no se plantea ser padre o madre. Entre las mujeres de 18 a 35 años, ese número sube a 22%. Un estudio también muestra que el 60% de los españoles prefiere una vida más corta, pero de calidad también, antes que vivir más años sin bienestar, y que los jóvenes son los más negativos sobre este futuro, ¿no? Apenas un tercio cree que vivirá una vida larga y saludable. Estamos ante un cambio demográfico sin precedentes, menos nacimientos, menos población activa y más presión sobre el sistema de pensiones, la sanidad y la vivienda. Gracias a Magali por resumirnos a la perfección todos estos datos. Desde luego también es un cambio de modelo, pero no solo hablamos de problemas económicos, porque antes también es cierto que muchas familias españolas afrontaban ciertos desafíos económicos y sin embargo eso no les impedía lanzarse a ampliar la familia. Pero es que eso es lo que cree la juventud. Está creyendo en las posibilidades de su sociedad. Anoche
en el programa de esta casa venía un suicidio de un agricultor. Sí. Esto es el suicidio de una sociedad. Es decir, cuando una sociedad no cree en sí misma, desde luego lo que hace empieza por no procrear. O sea, porque no cree en el futuro. Y no cree, y ¿cómo va a creer trayendo hijos? O sea, es un héroe. Tú eres una héroe, porque me alegro mucho de estar viendo tu perfil y dando lecciones de que ves desde tu centro de visión que tienes amplio, pues crees en este país. Bueno, pues no eres una ilusa. No hay que perder la esperanza, y en esta sociedad que a veces definimos como vacía, también es cierto que de vez en cuando pues observamos cada vez más muchos héroes. Fíjense, en plena ola de calor, además de vacaciones, un grupo de universitarios pues lo que ha decidido es dedicar su verano, las próximas semanas, a servir en los rincones más olvidados de nuestro país, lo que aquellos vienen a llamar como la España rural. Hablamos precisamente con Marcos García, que es el alma de este voluntariado, para conocer más de cerca en qué consiste esta experiencia que transforma vidas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. El placer es nuestro. Cuéntanos en qué consiste este voluntariado y cómo nace esta idea. Pues este voluntariado es un campo de trabajo que se solía llamar antes, que nosotros hemos llamado Patrimonio que da vida. Precisamente la intención es recuperar la España rural, la España vaciada, en un punto muy concreto, que es Cabrales, un concejo de Picos de Europa, en Asturias, y nace de la mera experiencia universitaria. Nos hicieron saber de la gran necesidad que hay en estos pueblos de todo el concejo, porque debido al desplome demográfico, al abandono del mundo rural y al desaliento general que sufren, pues necesitaban este pequeño impulso. Entonces, mediante el servicio de pastoral y voluntariado, llevamos ya 3 ediciones, nos vamos este domingo, así que estamos muy, muy contentos, ya ultimando el último, yendo allí a hacer obra en las iglesias, a pintarlas, a restaurarlas, a convivir con la gente del lugar. Y aquí estamos. Esta foto, por ejemplo, en el tractor es de la primera edición y ya vamos a por la tercera. Bueno, en estos últimos días te hemos leído también. Ya hablabas de servir, hablabas de convivir, de peregrinar, también de rezar, además en un tiempo donde pues todo parece ir muy deprisa, ¿no? Donde todo corre, donde también se desconectan. No sé qué es lo que supone ese contacto con la España rural para jóvenes también, que estamos desde luego acostumbrados a ese ritmo muy urbano, muy digital. Desde luego también uno de esos gestos que más ha calado también es la restauración de parroquias y la visita a nuestros mayores. Sí, cierto. Pues esto supone una oportunidad única para la universidad y para los jóvenes y para los profesores también, porque respondiendo a lo que debería ser la universidad, que es un ayuntamiento de profesores y alumnos buscando la verdad juntos, pues la verdad de este mundo que se está muriendo, pero nosotros podemos dar este aporte. Entonces, tanto mediante el trabajo físico como con el acompañamiento de ancianos. En las últimas ediciones hemos hecho esto mismo en las residencias y en los centros de días de Cabrales, pues estamos descubriendo que podemos hacer un trabajo físico, un trabajo objetivo que se llama, pero también hay un trabajo subjetivo, que además esto nos lo dice la Iglesia en un documento. Yo, que soy profesor de doctrina, pues meto aquí mi pequeña cuña, que es un documento que se llama Laboris Exercens. O sea, como el sentido del trabajo, ¿no? Pues que tú puedes hacer un trabajo objetivo como subirte en este andamio, rascar la pared y luego pintarla, pero también un trabajo subjetivo sobre las personas, sobre los sujetos, sobre ti mismo y sobre el entorno y la sociedad. Al final estamos dando un testimonio de vida y de alegría a una tierra que si no, pues se moriría sin mayor remedio. ¿Qué papel juega desde luego la fe en esta experiencia? Pues es nuestro pilar fundamental, es el eje vertebrador. Se empieza el día encomendando con las laudes, hay misa diaria, pero bueno, todo esto acompañado del trabajo y también del ocio. Las tardes, pues aprovechando un paraje como el de Picos de Europa, pues ya se ven las fotos, ¿no? Pues montañismo,
canoa, playa, pues todo lo que nos ofrece el verano. Y eso, vivido en comunidad y en comunidad universitaria. Entonces es una oportunidad única y somos unos verdaderos privilegiados. Parece que vamos a trabajar, pero en verdad vamos totalmente a recibir a la vez que nos damos. Y prueba de ello es que cada vez somos más. Empezamos 25, 50, este año vamos más de 60. Vamos, que no entramos más en el bus. Invitaríamos a más gente, pero es que hemos topado, hemos colmado, vamos, sí. Marcos, de hecho era lo que te quería preguntar. No sé si hay plazas libres, si hay algún joven que en estos momentos nos esté escuchando, no tan joven, pero con espíritu de joven, que quiera también unirse a esta iniciativa. Ya es que estamos hasta arriba. Lo único que se presente como voluntario en Cabrales este mismo lunes y ahí estaremos, que muchas veces la gente local también se une, nos trae la merienda y tal, porque claro, lijar como se está viendo ahí, pues requiere su esfuerzo. Y para aquellos que quieran estar enterados para futuros voluntariados, ¿dónde os pueden seguir o cómo pueden enterarse? Pues esta iniciativa es de la Universidad CEU San Pablo. Tenemos una web, por ejemplo, que es Patrimonio que da vida, del proyecto local allí mismo, y que nos sigan en los medios, que lo bueno de las cosas buenas es que tienden a ser difusivas, entonces yo creo que va a seguir apareciendo. Y bueno, sentimos que no pueda venir a más gente, pero sobre todo que nos encomienden y que se acuerden de nosotros y que divulguen la causa, porque esa es la mayor ayuda que nos pueden dar. Bueno, desde luego, siempre que lo necesitéis, Marcos, esta es vuestra casa. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena, desde luego, por esta iniciativa y por todo ese trabajo que vais a hacer en los próximos días. Gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, y cambiamos ahora de asunto. Hablamos de un informe que desde luego es muy interesante, que es el último que hemos conocido en estos últimos días, del barómetro del Real Instituto Elcano, que nos permite conocer, Yago Soler, qué opinan los españoles en muchos de los asuntos más relevantes o más comentados, o mejor dicho, que suscitan más polémica de estos últimos meses. Buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes, Alba. Un barómetro muy interesante y yo les quiero lanzar a los espectadores una pregunta, y es, ¿ustedes consideran a Marruecos una amenaza para nuestro país? Pues para el 55% de los encuestados, Marruecos sí es una amenaza y supone un peligro para España. Y atención, porque ha aumentado respecto a 2024 en 6 puntos. Ideológicamente, para casi el 30% de los que dicen sentirse de izquierdas, Marruecos no es un peligro para España. Y aquí vemos pues también el resto de países, Rusia con un 33%, Estados Unidos con un 19%, quizás a lo mejor por las políticas arancelarias, y luego pues Israel y por último China. Esos eran los países propuestos. Pero también Marruecos no es que despierte, ¿no?, mucha simpatía en nuestro país, ya que del 0 al 10 tiene un 4%, y coincide precisamente, Alba, esta publicación del barómetro con el cierre unilateral de las aduanas de Ceuta y Melilla por parte de Rabat. Exteriores pues lo achaca a la operación Paso del Estrecho. Marruecos no dice absolutamente nada. Después también en este barómetro se ve la opinión respecto a los líderes mundiales. Y aquí vamos a verlo ahora en imagen. Hay, bueno, pues cierta simpatía más por unos que por otros. Los 3 primeros mejor valorados está el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con un 5,9. Le sigue el francés con un 5,2. Meloni, la italiana, un 4,4. Destaca también que Italia pues es el país que más simpatía despierta en España. Será eso por ser vecinos del Mediterráneo y demás, con casi 8 puntos de 10. Y luego ya pues Xi Jinping, Trump, Netanyahu. Aquí también hay que destacar que el 82% califica como genocidio las actuaciones del ejército israelí en la Franja de Gaza. Y por último pues Putin, que no llega el hombre ni al 2 de valoración. Hay algo llamativo, y es que el 90% de los españoles se considera europeísta. Ahora que se acerca, ¿no?, se ha acercado hace un par de meses esa fecha donde España entraba en lo que es ahora la Unión Europea. Pero hay un dato que me llamó la atención, y es que la mitad de los españoles no tienen ni idea de quién es Ursula von der Leyen. O sea, hay un claro desconocimiento de las instituciones comunitarias, y por ejemplo la presidenta de la Comisión pues no saben quién es. Y ojo,
la mitad de los encuestados ve a la inmigración irregular como un peligro para la Unión Europea. Y el año pasado este porcentaje no llegaba ni al 17%. Es decir, en 2025 el 50% de los encuestados considera a la inmigración irregular como un problema vital para la Unión Europea, y el año pasado pues, el porcentaje era de 17%. Y muchos de ustedes pues, recordarán el apagón que vivió la península ibérica en su conjunto. Pues bien... Como para olvidarse. Exacto. Bueno, ayer a lo mejor también los del Mad Cool también se les vino otra vez a la cabeza por el apagón que sufrió el concierto. Bueno, pues el 66% de los encuestados en este barómetro del Real Instituto Elcano piensa que hay que seguir trabajando con la energía nuclear. Leo textualmente: el recuerdo al apagón ha podido generar este mayor apoyo, y se ha visto pues, que en los últimos barómetros ha ido paulatinamente aumentando. Destaca sobre todo que los que ideológicamente se posicionan a la derecha y en el centro apoyan más este tipo de energía respecto a los de izquierda. Un barómetro bastante interesante. Ferrandis, desde luego esto último sí que es muy interesante porque sabemos cuáles son las causas del apagón, aunque desde el Gobierno parecen indicar que todavía no se las saben. Lo saben perfectamente porque están adoptando medidas para reforzar la generación a través de los sistemas tradicionales, que son los que tienen la posibilidad de hacer frente a las alteraciones de tensión de la red. Eso lo sabemos todos. El tema de la energía nuclear, que es donde hemos terminado de hablar, es extraordinariamente interesante. Estamos hablando de que la última generación de reactores, los reactores de sales fundidas, tienen muchas ventajas y ningún inconveniente. Y todos los países de Europa, menos dos, y ahora les diré cuáles son, han optado por esa solución para generar energía segura, barata y abundante, la que necesita, por ejemplo, la inteligencia artificial, la que necesitamos todos. ¿Cuáles son los dos países? Irlanda, por razones que desconozco, y el otro es España, donde efectivamente parecen no darse cuenta nuestros líderes políticos egregios de que nos hace falta ese tipo de energía. ¿Qué tiene de particular lo de las sales fundidas? Pues que se alimenta con cargo a los residuos de las anteriores centrales que utilizábamos. Es decir, esos residuos tan dañinos que jamás han creado problema de ninguna índole, son utilizados para el consumo de los nuevos reactores, de tal manera que ya tenemos una capacidad ilimitada de generación, con cargo no a uranio nuevo enriquecido, sino con cargo a los residuos de las anteriores centrales. Es decir, la cuadratura del círculo. Es decir, esto es maravilloso. Y a partir de aquí no podemos decir que no nos interesa la energía nuclear, porque no ha habido un solo accidente en materia nuclear que haya generado fallecimientos, dado que Chernóbil no fue un accidente sino un experimento. Fukushima, 0. Three Mile Island, 0. Señores, por favor, energía nuclear a tutiplén. Y eso de que la izquierda es menos favorable a la energía nuclear es curioso, porque viene de cuando la Unión Soviética financiaba a la izquierda para que se opusiera a la energía nuclear en Europa Occidental, pero por supuesto ellos la desarrollaban dentro de la Unión Soviética a manos llenas. Es decir, otra vez la hipocresía, por favor. Pero por lo que explicas, incluso nos ahorraríamos dinero, porque ahora para los residuos estamos pagando a Francia una cifra nada desdeñable. Muy bien visto. Para que se coman nuestros residuos. Por cierto, yo lo que no acabo de entender, porque yo del apagón pensé que habría que sacar tres consecuencias. Una la omito. La otra era el tema de la energía nuclear. ¿Por qué la omites? Porque era mandar Pedro Sánchez a tomar por saco, y para no decir el taco. La tercera era... Te hemos entendido. Ya me habéis entendido. La tercera era lo del dinero digital, que para una tía mía. Porque claro, la gente que se vio con la imposibilidad de hacer absolutamente nada con el dinero, pero en cambio tenemos al ministro de Economía, que debe ser muy parecido a Sánchez, que está insistiendo ahora en el euro digital, el euro digital, el euro digital. Pues métetelo donde te quepa el euro digital, hombre. El Banco que no Central se puede Europeo pagar con ha echado euros. marcha atrás en la imposición prevista del euro digital, precisamente porque se han dado cuenta de las enormes dificultades que puede suponer para la población. También ellos piensan en la población. Dificultades y peligros. Peligros, claro. No, claro. y entonces no han dicho, olvides, un momento, hay que dejarles cierta libertad. Y eso es papel moneda. Sí, pero no olvides que si les quitas el euro digital, ¿dónde esconderán el dinero robado toda esta gente? Donde lo vienen haciendo desde tiempo inmemorial, mira tú también. Oh, sí, pero después a la hora de gastarlo necesitan
necesitan poder meter el líquido, ¿eh? Bueno, también, ¿cómo porque se llama si no, esto? En la web con otro oscura. te lo puedes esconder donde quieras, pero la cuando deep lo web, usas que me dice se nota. Java. Claro. Entonces, hay que conservarlo. Bueno, pero no lo hacen hoy por en eso. día el fraude también es cierto que se ha modernizado y también se ha digitalizado y también muchos narcotraficantes, redes de pederastia trabajan con criptomonedas. Sí, ¿no? pero después, ¿cómo vas al Corte Inglés con criptomonedas? Ya. Ese es el problema que tienen. Claro, o sea, la criptomoneda va muy bien. En Madrid hubo, no sé si ahora existe, una tienda que te dejaba pagar con criptomonedas. Tenía la maquinita. No sé si hay cajeros por ahí. pero no sé si existe. Hubo una que existía, porque me vi un reportaje por televisión, pero no sé si existe. Pero de momento las criptomonedas no sirven para pagar eso, sirven para otras cosas. Claro, pero eso es distinto del euro digital, que era una imposición absoluta por parte de la Unión Europea. El euro digital es adiós tal y tener todo aquí hasta que digan que nos falta el 10% Has consumido de demasiada todos. carne, se acabó tu disponibilidad. Te has desplazado demasiado desde el centro de tu trabajo. ¿Por qué lo has hecho? Ya no te dejo. Y así sucesivamente. Pero sí es verdad que la gente tiene una cierta reacción, porque hace poco salió que ya puedes tener el DNI en el móvil. Sí. Y yo inocentemente me lo iba a hacer y empecé a ver la cantidad de gente que por Twitter, por todas esas redes decía, pero no seas animal, no se te ocurra, tal, no sé qué. No, es que al final todo está expuesto a peligros y quiero decir, si a nivel de los grandes bancos y las grandes corporaciones en nuestro país sufren ataques o incluso son víctimas de robo de datos que luego se filtran por todo el mundo a través de Internet, ¿cómo no lo va a ser una aplicación que hace este gobierno para el DNI? Sí. Digo yo, no sé. Pues exacto, es que muchas veces hablamos de, a lo mejor, el control no polémico de las autoridades, pero olvidamos el tema de la ciberseguridad, que ahora mismo ha habido países en Europa que han sufrido ciberataques muy severos. Se viene a la cabeza, por ejemplo, Albania, hace unos años, tenía la cara de Fidel Castro puesto en todos los ordenadores de las instituciones, o sea, encendían y estaba la cara de Fidel Castro. Y bueno, pues cortó relaciones diplomáticas con Irán, no tiene ahora mismo relaciones esos dos países, o sea, dejó paralizado todas las webs y todos los ordenadores estatales. No me pregunten el por qué y supuestamente Irán hizo eso a Albania. Pero bueno, más allá de eso, se ha visto, Alba, en grandes empresas que a veces nos viene el titular de, no sé, tal empresa, tal banco y tal, datos de los clientes. Y unas cifras bastante considerables, Sí. 20.000, 30.000. O sea, de verdad. Y eso además, después se nota. No, Claro. Sí. Yo, hace un año o dos hubo un robo a una compañía eléctrica de información y no pasó una semana y media o dos que no me llamó otra compañía que curiosamente era sudamericana, no sé si nicaragüense, dándome todos los datos míos. O sea, usted que consume tanto, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, le compensa entrar con nosotros porque le daría este precio, este precio, este precio. Entonces yo inmediatamente llamé a la compañía mía y dije que sepáis que está pasando eso. Vosotros sabréis si queréis defender a los clientes, porque si no vais a tener un problema. Pues no me quiero imaginar yo un ciberataque, por ejemplo. Bueno, el Banco Central Europeo espero que tenga un poco más de barreras protectoras. Pero bueno, en el Ministerio del Interior ha habido en los últimos años fallas de seguridad. Hace unas semanas que se hablaba de un sabotaje al propio ministerio. Exacto, pues no me quiero imaginar que los DNIs de X cantidad de la población española estén por ahí furulando y se lo encuentren pues gente en la DIWeb, bueno, en fin. Total. Yago Soler, muchísimas gracias por traernos esta información. Nos vamos a ir ya a la última pausa de publicidad del día de hoy, pero además lo hacemos con una sonrisa en la cara porque después de todos estos días aguantando termómetros de hasta 40 grados centígrados, parece que vamos a poder respirar un poquito más este fin de semana en algunos puntos y que en otros lo que se va a ver es una imagen totalmente diferente a la propia del verano de la gente en las terrazas y en las playas. ¿Por qué? Porque una nueva dana, alerta a la Agencia Estatal de Meteorología, procedente del Atlántico, va a penetrar por el noroeste de la península y con ella van a venir episodios muy fuertes de tormentas eléctricas, granizo y también rachas intensas de viento en algunos otros puntos de nuestra España. Esto sí que se agradece porque va a traer más fresquito, como por ejemplo para Aragón, que después de sufrir temperaturas muy altas se prepara para la posibilidad de chubascos y núcleos tormentosos. Eso sí,
va a ser un respiro. Vamos a tener que volver a sacar la ropa de abrigo durante apenas unos días. ¿Por qué? Porque parece que el domingo vuelven esas subidas de temperaturas, aunque por lo menos las nubes y el viento fresco nos va a amenizar las tardes de este viernes y de este sábado, sin duda. Publicidad y enseguida estamos de vuelta. Aquí les esperamos. Recta final del programa y ya saben todos ustedes que sufrimos recientemente y desde hace unos años una obsesión por revisar y rehacer todo, llegando al punto de hasta cambiarnos nuestros clásicos más clásicos. Creo que sobre esto también hay polémica con Superman, que llega hoy a los cines en España. Sandro Meco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de empezar con el tema, quiero aclarar que a la hora de tener esta reunión, Alba, lo he vendido como un ente absolutamente imparcial. O sea, es decir, mi amor por el personaje está ahí, pero cosa de verdad... que sabíamos que era mentira desde antes de que empezaras a decir precisamente esa puntualización. Lo he intentado defender con todo el honor del mundo, no sé si lo he conseguido. No lo he conseguido, maravilloso. Bueno, la cuestión no, pero es verdad, ahora mismo el debate en Estados Unidos está muy presente. De hecho, quizá algunos de ustedes, de los que vivan aquí en la Comunidad de Madrid, hayan visto como una serie de drones han iluminado el cielo madrileño en la noche de ayer. De hecho, fue el espectáculo más grande de drones en España y todo precisamente para conmemorar esa película que se va a estrenar hoy. No solo ha sido en España, porque por ejemplo en el Mannequin Peace en Bélgica pueden ver, aquí lo tienen, la imagen del monumento con un traje de Superman que de nuevo, no quiero meterme demasiado en ello, pero encima es inexacto, pero no quiero quedar como un friki. Bien, pues quitando todo esto, en Estados Unidos hay una auténtica guerra campal. ¿Por qué? Pues nos lo cuentan directamente desde la Fox News. ¿Es Superman Superwalk? James Gunn, el director de la película, asegura que Superman es la historia de Estados Unidos, la de un inmigrante que vino de otro lugar y vivió en este país. Pero para mí es una historia en su mayoría que habla de que la bondad humana básica es un valor, y es algo que hemos perdido. Vale, lo que nos ha contado el director de esta película es que Superman es un inmigrante ilegal que, bueno, pues que ha conseguido prosperar dentro de Estados Unidos. Entonces, para combatir sobre todo esta política de deportaciones que está realizando Donald Trump, lo que nos contaba James Gunn es eso, mirad, Superman también lo es y no ha pasado absolutamente nada. Desde luego ha habido muchísimas críticas. Pues bien, el hermano de James Gunn, Sean Gunn, que aparece en esta película, ha querido explicar por qué el mensaje de su hermano es tan importante. Es que la película va de esto. Nosotros apoyamos a nuestro pueblo, ¿sabes? Amamos a nuestros inmigrantes. Amamos a... Sí, Superman es un inmigrante. Y sí, la gente a la que apoyamos en este país son inmigrantes. Y si no te gusta, entonces no eres estadounidense. La gente que dice no a los... Bueno, decían que la gente que decía no a los inmigrantes no seguía la vía estadounidense, que además ha habido mucha polémica con esa expresión porque en la película original de Superman, la de Christopher Reeve, si lo recuerdan, el propio Superman decía que defendía tres cosas: la verdad, la libertad y la vía estadounidense. Sin embargo, el actor de esta película no ha podido decir esa frase porque dicen que lo que quieren defender ahora es como una perspectiva más global, pero que también existe ese miedo por parte de Warner Bros. A que únicamente atraigan a un público republicano y el público demócrata no acuda a esto. Bien, pues toda esta polémica ha llegado a un ex Superman, al actor Dean Cain, que realizó el papel de Clark Kent y de Superman en la serie Lois y Clark, las aventuras de Superman. Y él, desde luego, no está nada contento con el desarrollo del personaje. No me importa la narrativa, pero la verdad es que es un refugiado. Es un niño y un refugiado. Lo que me molesta es que traten de equiparar estas dos cosas a la situación de hoy en día. Creo que es ridículo por la politización de esta situación. Esa es la parte que me hace decir, oye, no tratéis de hacerlo woke y loco. Mantened el personaje como a mí me gusta. Un hombre que defiende la verdad, la justicia y la vía estadounidense. Bueno, y mientras tenemos todo este debate que de nuevo tiene a Donald Trump en el centro del mismo, la Casa Blanca ha querido tomar cartas en el asunto. Atención, les juro que lo que estamos a punto de ver en televisión es absolutamente real, porque esta es la publicación de la Casa Blanca, el póster de Superman, pero con la cara de Donald Trump. El título era Una presidencia de Trump y promovían precisamente pues esos valores: verdad, justicia
y la vía estadounidense. Ya como últimos apuntes, sí que es verdad que parece que todo esto no va a afectar a la recaudación. De momento, en visualizaciones que han tenido, o visionados que han tenido antes del estreno, ya han recaudado 21 millones de dólares. Y por otro lado, sí que es importante decir que Warner se la juega, porque igual que Marvel está teniendo muchísimo éxito con el cine de superhéroes, esta es la bala de Warner Bros. De hecho, me comentaba nuestro compañero Pablo que hace unos años Warner intentó lanzar un Superman negro y que fue el propio director de Warner el que dijo, sí, el que dijo, me parece que en absoluto, porque no va a tener nada de éxito en taquilla, así que ahora mismo, pues este es el debate que está surgiendo en Estados Unidos y veremos cómo afecta pues al que sin duda es uno de los símbolos, ya no solo del cine de los superhéroes, sino del propio país. Dos cuestiones. La primera de ellas tendremos que... Bueno, creo que tú vas a ir al cine. Si no me equivoco, el lunes nos podrás confirmar si efectivamente hay un contenido woke o no. Y la segunda, ¿tanto les cuesta a los grandes del cine, directores, inventar cosas nuevas en vez de obsesionarse por cambiarlo todo? Bueno, desde luego eso se está viendo. El otro día vi un artículo que no sé si era que el 25-35% de las producciones de Hollywood son originales. El 25-35%, frente a, por supuesto, adaptaciones, sí, frente a adaptaciones, remakes, segundas partes. Y de hecho, si es que el problema es que en taquilla sigue funcionando. Al final, la nostalgia debe ser que sigue funcionando frente a los espectadores y pues ahora mismo los números de taquilla que estamos viendo pues son con adaptaciones, así que... A ver cómo se da. También como último apunte, y espero que esta vez sí sea el último, se hablaba mucho de que la película también era anti-israelí porque hay una escena, de momento, claro, es que no la he visto, entonces no sé decir, pero que hay una escena en la que Superman interviene en un conflicto armado supuestamente en Oriente Medio y que ahí hay bastante polémica con cómo tratarían hipotéticamente a Israel. Hasta aquí puedo leer porque, de nuevo, no he visto la película. Te tomo la palabra. El lunes nos lo cuentas. El lunes pasamos el examen. Gracias, Sandro. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, vamos a cambiamos ahora el tono porque los meconios les conocen todos ustedes. Aquí hemos hablado en otras ocasiones también de ellos y con ellos. Y también he mostrado sus canciones, desde luego, y también nos hemos reído con las mismas. Se enfrentan a una campaña de censura política por parte del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana que les exige, atención, la cancelación de uno de sus conciertos en la Gran Fira de Valencia. Les acusan de propagar odio, de tener letras fascistas. El dúo, por supuesto, denuncia una manipulación interesada y precisamente tenemos conexión en directo con Sergi y también con Mario de los Meconios. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, desde luego no sé cómo habéis recibido la noticia, supongo que sin mucha sorpresa, aunque sí sorpresa, porque dicen que decís algo en la canción o que va con una intención que desde luego no es la misma que ellos pretenden mostrar, sino desde luego lo que vosotros hacéis es alertar de cómo con todo lo que está sucediendo en nuestro país se está volviendo al 36, no es que vosotros queráis volver al 36. Efectivamente, además que precisamente esa canción ni siquiera es una canción que se vaya a interpretar el 25 de julio en Valencia, porque es una canción de Infobloggers, no es una canción de los Meconios. Entonces nosotros, cuando actuamos solos, que es lo que están contratando en este caso, nosotros no interpretamos esa canción, pero que bueno, como bien dices, tampoco habría problema porque no es una canción que esté incitando a volver a la guerra civil o al golpe de Estado ni nada por el estilo. Llevan más de 3 años con esa mentira, pero bueno, si hace falta pues se repite una vez más y ya está. Y la verdad es que, como decías también al principio, no estamos sorprendidos de que haya surgido polémica. De hecho, Mario y yo, cuando aceptamos hacer el concierto, lo teníamos claro. Digo, van a saltar, va a haber gente a la que le moleste, y lo teníamos claro. Lo que sí que nos sorprende muchísimo es hasta el punto que han sido capaces de llegar. Y es hasta el punto de la mentira, la manipulación de coger letras nuestras, trocearlas y sacarlas completamente de contexto para decir que somos machistas, que somos xenófobos y cualquier tipo de barbaridades que se han dicho, y que además hemos puesto en sobreaviso ya a todos los medios de comunicación y dirigentes políticos a quien se les ocurra manipular de esa manera tan burda y llamarnos golpista o que hacemos apología de la dictadura o cualquier barbaridad, que no lo vamos a dejar pasar. Esto está en manos de nuestra abogada y no lo vamos a dejar pasar, evidentemente que no. Aquí además estamos hablando
de una cosa que ya no es un simple concierto. Estamos hablando han convertido esto en un canto a la libertad y en favor de la libertad de expresión, que es lo que están intentando coartar en este sentido. Bueno, desde luego, silenciando a periodistas, intentando cancelar a artistas, da también una idea de dónde están precisamente esas ideas propias de una dictadura, porque desde luego lo que da la sensación, y yo creo que es una opinión compartida tanto por vosotros como por muchos de los que están hoy aquí en esta mesa, de que en nuestro país hay parodias que se permiten y otras que se persiguen dependiendo del blanco al que apunten. Desde luego parece que sufrimos o vivimos una especie de censura selectiva disfrazada además de tolerancia. Totalmente. Fíjate que en Valencia, antes de que entrara el actual gobierno, el gobierno anterior era Compromís con PSOE o PSOE con Compromís, y aquí se han estado contratando, porque se nos achaca mucho el tema de con dinero público no podéis pagar eso. Se han contratado a grupos con claros tintes ideológicos, pero incluso pancatalanistas, o sea, se han llegado a subir en escenarios banderas esteladas el País Valencià y todas esas mierdas que... Entonces, claro, nos decía el otro día una periodista, pues claro, pues denunciar eso, intentar cancelarlo. No, es que nosotros no somos de intentar cancelar lo que no nos gusta. ¿Vale? Lo criticaremos, evidentemente lo criticaremos, pero no somos de decir, no, tú no te vas a poder expresar. No, los meconios no son eso, los meconios son pro libertad. De todas formas, yo creo que el PSOE de Valencia está aprovechando esto como piedra arrojadiza al PP. O sea, nos está utilizando para atacarlos. Yo creo que al final les da igual que actúen los meconios o que actúe quien quiera. Ellos lo están utilizando como arma arrojadiza para hacerles daño. Y ojo, que nosotros entendemos perfectamente que haya letras que nosotros tenemos porque criticamos de manera bastante vehemente a través del humor siempre y de la parodia, pero criticamos de manera vehemente al gobierno porque consideramos que la deriva que está tomando es completamente imperdonable. Podemos entenderlo, pero lo que no podemos entender es que se cojan letras nuestras, se troceen, se manipule y se diga cosas de nosotros que además serían incluso delito. Sí. Eso no lo vamos a permitir, evidentemente que no. Claro, cogen canciones, se cogen las frases que les interesan y las que vienen después, pues esas las dejan. Ayer entramos en un programa que nos pusieron a parir el día anterior, que estuvo Baldoví, y justo hicieron eso, cogieron una canción que se llama Yo soy machista y cogieron, claro, las frases más machistas de la canción. Evidentemente la canción, por supuestísimo que es machista, porque es que estamos denunciando lo que es un machista rancio y asqueroso. Efectivamente. Y luego Sergio, porque esa canción la grabó Sergio, a mitad de la canción explica que que un hombre por abrirle la puerta del coche a una mujer o por ayudarla a subir la compra, que eso no es machismo. Eso no quiere decir que sea machista. Lo que es machismo rancio y asqueroso que nadie queremos es lo otro que hemos representado. Pero ellos con toda la mala intención se quedan solo con la parte picante de la parodia. Y así hacen con todo, ¿eh? O sea, si quieren continuar, vamos, en el canal tenemos más de 150 parodias que pueden ir troceando y seguir echando mierda. O sea, es... Sergio Mario, vamos a escuchar una de esas últimas canciones, que esta creo que sí que la vamos a escuchar el próximo 25 de julio. Okay. El viajar es un placer, vamos a por el poder, nos vamos a enriquecer y de fiestas a un burdel, hagamos de España, sí, 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 un país de macarras, sí, sí, sí. No habrá democracia, no, será una sanchocracia, sí, sí, sí. Viaja con nosotros y podrás optar a un piso de gratis en la gran ciudad y un trabajo mientras te tocas el papo. No te preocupes por nada, papá Estado lo pagará. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil.
Creo que esta sí que la vamos a escuchar en vuestro próximo concierto, que se ha convertido, desde luego, bueno, lo mencionabais antes, han conseguido el efecto contrario a todo lo que estaban buscando. Ese concierto se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural, de hecho, frente a esa censura ideológica que se pretende imponer. Lo que sí que hay que reconocer es que nos han hecho una campaña publicitaria que en la vida podríamos haber pagado nosotros. O sea, efectivamente, pero es que ha escalado esto hasta el punto, bueno, como tú decías, pues hay mucha gente que se ha subido a este carro de un concierto ya e incluso una manifestación por la libertad de expresión, lo cual es una pena que en este país se esté llegando a ese punto. Y fíjate que raro, porque en un país donde echan a Vito Aquiles del Congreso por hacer preguntas incómodas, donde le suspenden la monetización a Infoblogger de uno de sus canales porque no les gusta cómo opina, y donde intentan cancelar un concierto de los Meconios por motivos ideológicos, dices, joder, qué democracia más extraña, macho. Precioso, la verdad. Y nada, nosotros ya con todas las ganas del mundo de que llegue el día 25, porque creo que va a ser un día espectacular, y desde aquí invitarle a toda la gente de Valencia, alrededores y de toda España, que si quiere venir, va a ser una noche espectacular donde nos lo vamos a pasar muy bien, y donde esos, porque quieren enviar policías políticos o policías sanchistas, por así decirlo, para vigilar a ver si allí se comete algún delito de odio. Que vengan y vean, porque van a ver lo que es una manifestación en concordia, en libertad, con humor y por España. Y con esto cerramos. Sergi y Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, y todos ustedes no se pierdan este 25 de julio a los Meconios en Valencia. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, vamos con otra cuestión. La inmigración ilegal, que es otro de los principales asuntos que preocupa e inquieta a los ciudadanos españoles. Hace apenas unos días, Elma Saiz, para los que no la conozcan o no le pongan cara, porque tenemos tantos ministros en el gobierno que a veces pues es normal que uno se confunda. Pues bien, ella es la ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión Social. Hace apenas unos días ponía este tuit, este comentario a través de la red social de X, que van a ver en sus pantallas. No olvidemos que hace no tanto éramos nosotros los que cruzábamos las fronteras en búsqueda de oportunidades. Por eso, dice, seguiremos defendiendo una política migratoria basada en el respeto a la dignidad humana. Y se hacía referencia a unas declaraciones del propio Patxi López en el Congreso de los Diputados, que venían a raíz de toda la polémica surgida con Rocío de Mer y esas palabras sobre las deportaciones. Pues bien, esta misma persona, esta misma que ha escrito esto que están viendo en sus pantallas, era la misma que hace unos años concedía una entrevista en una televisión autonómica y decía esto. Se producen casos de expulsiones, y con las dificultades que todo eso tiene, pues bueno, precisamente pues a veces por sus países de origen no es tan fácil, o por la situación de fletar no todos los vuelos o las posibilidades que quisiéramos, pero se hace, se trabaja todos los días. Con más rotundidad y más firmeza, no quiere decir que no se aplique en otros casos. Se aplica la ley de extranjería, es precisamente con ese círculo vicioso de extranjero delincuente. De los que no entran nunca en la órbita de la búsqueda del trabajo, sino que ya es un círculo los que se saltan la ley. Efectivamente, y ahí sí es donde se actúa con rotundidad. En otras palabras, decía Elma Saiz de forma muy clara, que es lo mismo por lo que aboga Vox, que los inmigrantes que lleguen a nuestro país, que delincan, deben ser expulsados. Eso era lo que decía. Nos quedan 5 minutos y quiero comentarles, para que se rían un poco y se vayan de aquí el viernes con una sonrisa, el último CIS de Tezanos, que lo hemos conocido hace apenas unos minutos. Vamos a ver qué es lo que dice. Mayoría absoluta del PSOE. No. A ver, vamos a verlo. Partido Socialista, un 27% de los votos. Sí que es cierto que otorga una bajada en el respaldo que cosecharían esas urnas, aunque desde luego dice que ganaría las elecciones. El bofetón de Tezanos se lo llevaría el Partido Popular con un 26,5%. Además, parece que esos votos se los colocaría Tezanos a Vox, que subiría hasta el 19%, y también bofetón para Sumar y el resto del arco parlamentario. Es decir, que en el bloque de la izquierda estaríamos comprobando como los únicos que crecen sería el Partido Socialista, el partido, repito, más votado según el CIS de Tezanos en estos momentos. Y se habrá quedado tan a gusto.
Y lo pagamos todos, que es lo triste. Por cierto, si puedo comentar lo de la señora Sáenz, simplemente se ha equivocado, bueno, pero en fin, no creo que se haya equivocado. Históricamente, España sí que tuvo mucha inmigración, concretamente al centro Europa, pero se llamaba inmigración legal. Exacto, y consistía en que tenías que, no sé si a través del consulado o de lo que sea, conseguir poder entrar en el país a base de que te dieran un papelito, que no sé qué tipo de papelito, porque yo en aquella época, desgraciadamente, aún iba, no sé si era una célula o media, pero tenías que entrar y creo que incluso tener un trabajo. Es más, eso ha durado bastante tiempo, porque en la anterior crisis en Alemania pedían enfermeras españolas, etcétera, etcétera, que incluso te enseñaban alemán, pero tenías que apuntarte en una lista, aceptar tal. Eso se llama inmigración legal, señorita. Es que ser ministro y ser tonto tendría que ser incompatible. Abundando en lo que estás diciendo, esa historia es muy familiar porque la he analizado con frecuencia. La inmigración española de los años 60 en adelante, es decir, desde el Plan de Estabilización de 1959, cuando se liberó una enorme cantidad de fuerza productiva, sobre todo del agro español, se realizaba fundamentalmente en los pueblos. Y en los pueblos, el alcalde, junto con el cura, elaboraban unas listas de personas que querían irse y aparecían con sus nombres y el DNI. Y eso se elevaba al gobierno civil. Y este, a su vez, lo canalizaba a través del Ministerio de Exteriores hacia nuestra embajada. Había puestos de trabajo que se debían de cubrir y entonces la lista de los existentes con las necesidades alemanas, francesas, belgas, fundamentalmente, se ponían en conjunto, se encajaban y entonces esta gente iba directamente a un puesto de trabajo que ya tenía asignado y vivían allí inicialmente organizados en zonas especiales donde se alojaban. Es decir, estaba todo perfectamente ordenado, como lo estaba en Estados Unidos a través de la isla que conocemos todos, que se llamaba Ellis Island, por donde entraban todos los inmigrantes de manera ordenada. Es decir, eso es lo que se comentaba antes en relación con Superman. Es decir, la inmigración puede ser perfectamente ordenada y además es útil y necesaria y beneficiosa para todas las partes, siempre que se haga con orden y supervisión. ¿Que es desordenada? ¿Que es ilegal? No, mire usted es ilegal, fuera. Es otro tipo de inmigración. Último medio minuto para Antonio. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo en el tema de la inmigración, como lo hemos comentado muchas veces, pero me sorprende una vez más la cara de yeso que tiene este hombre de las encuestas. Esto es una cosa que vamos, no se la cree nadie. ¿Esto cuándo lo ha hecho? ¿Hoy? Sí, ha salido hoy. Ahora mismo. Ahora mismo. Salió hoy, sí. Hace nada, media hora así. Esto es posterior al debate de ayer. Sí, pero entendemos que el trabajo de campo no ha cogido lo que ha sucedido este Pero vamos, si sale Cerdana en compañía, probablemente sí que pilla todo eso, ¿eh? Bueno, pues nada. Que vayan saliendo más porque van a ganar. Que vayan a elecciones, claro, que así ganan y pueden hacer un gobierno en solitario sin tener que depender de Sumar y ese tono mitinero que ellas siempre mantienen en el Congreso. No hay tiempo para más, señores. Claro, es que eso es evidente. Pero en fin, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, que volvemos el lunes a las 12 en punto para seguir dando caña. Que pasen un feliz fin de semana y sobre todo que descansen. Hasta el lunes. Adiós.